Bendito sea el Señor en esta oportunidad. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 4. Del versículo 1 en adelante vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Cuando lo tengan dicen amén. Vamos a leer ahí capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Amado Padre, gracias, Señor. Bendito su nombre para siempre. Hemos leído tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos bendigas, oh Dios, en este lugar en el cual nos permites recibir tu palabra santa, tu palabra limpia, tu palabra pura, Señor, que envías para con la iglesia. Bendiga, Padre, a todos los oyentes de la radio, a todos aquellos padres que están en este momento a punto de recibir tu palabra, los que estamos presentes en este local, que nos has permitido, Padre, a través de tu misericordia, el poder, Señor amado, compartir esta palabra. Pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo a todo tu pueblo, Señor, que necesita de ti, para poder estar preparados, santificados y poder cumplir tu voluntad, la cual es nuestra santificación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor esta tarde, amados hermanos. Un grito de júbilo. No, hombre, no, ustedes dan vergüenza. Un grito de júbilo. O están en pecado, hermano, o a saber qué tiene. Porque cuando uno está en pecado, uno lo que tiene es vergüenza. Pero cuando uno está en santidad, a uno no le importa lo que la gente diga. Pero cuando uno está en desobediencia con Dios,
todo le da pena, todo le da vergüenza y todo se siente incómodo. Pero yo creo que usted no está en pecado, ¿verdad? Un grito de júbilo. Ok, bendito sea el Señor. Así que están en pecado. Ahí que vamos a hablar el tema bastante interesante en esta tarde. Por esa razón creo que el Señor nos dio este tema. El tema de esta tarde vamos a titularlo una exhortación necesaria. Creo que en alguna ocasión quizá ya he tocado este tema, esta parte de la escritura, no recuerdo porque tengo una Biblia nueva y no tengo registrado aquí, pero igualmente, como hay hermanos vienen, otros no vienen, igualmente el Señor nos va a hablar en esta hermosa hora. El tema de esta tarde va a ser una exhortación necesaria. Siempre, amado hermano, que hablamos con respecto de lo que es una exhortación, se habla, amado hermano, de una corrección. Porque no se puede exhortar a nadie si la persona no necesita ser exhortada. Una de las cosas que tenemos los padres de familia es que estamos continuamente exhortando, aconsejando, disciplinando a nuestros hijos. Porque ellos necesitan eso en este tiempo. Llegará el momento que los hijos ya no será necesario exhortarlos ni aconsejarlos. Porque ellos mismos han madurado y ellos mismos, amado hermano, están viviendo una vida de acuerdo a las enseñanzas, a la educación, a la disciplina que uno como padre les ha dado a nuestros hijos. Por eso la Biblia dice: instruid al niño en el camino, para que cuando él llegue a viejo no se aparte de él. Porque llegará el tiempo donde el padre llegará a una edad donde ya no habrá quizás capacidad de hablar, pero ya el hijo ha sido instruido y se estará conduciendo, se estará moviendo en el transcurso de la vida de acuerdo a la enseñanza, a la educación, a la disciplina y a la semilla de la palabra que nosotros como cristianos hemos sembrado en nuestros hijos. Ahora, en el aspecto espiritual, cuando hablamos, amado hermano, especialmente de esta parte de la escritura de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, si usted se fija en la lectura, hay una exhortación, amado hermano, o diría yo, varias exhortaciones que son necesarias darlas y hablarlas y repetirlas a la iglesia, porque si fallamos en una de estas áreas que la palabra nos habla, estaremos cayendo en desobediencia, en pecado, y posiblemente no venga a dar resultado, hermano, nuestra fe, nuestro esfuerzo de estar en la casa del Señor, y seríamos solamente personas que estamos oyendo la palabra, pero sin producir absolutamente ningún fruto. Yo no sé si usted se ha fijado dentro bueno, yo observo muchas cosas, ¿verdad? Dentro del monte, aquí en este país, en este estado, hay lugares donde hay muchos árboles, hermanos, muchos árboles, crecen de todo tipo de árboles, que algunos solamente lo que hacen es estorbo. Algunos no dan flores, algunos no dan nada, pero algunos otros sí, algunos otros son, hermanos, frutales, algunos otros dan una belleza de flores, algunos otros para la época del otoño se ponen amarillos, otros se ponen anaranjados, y bueno, hay un contraste maravilloso, sirve para decorar el ambiente. Para algunos otros no sirve para nada, solamente es monte, ¿verdad? Que creció porque absorbió agua, absorbe el sol, pero que en un momento de uno seleccionar realmente lo que sirve, uno lo que hace es cortarlo porque dice está grande, pero igualmente lo corto porque es monte y no sirve para nada. Igualmente la iglesia, la Biblia dice que somos plantíos de Jehová, y como plantíos de Jehová, amados hermanos, somos llamados para fructificar. Cada persona tiene frutos diferentes de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su arrepentimiento, de acuerdo
a su devoción, de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a cómo te han instruido en la palabra, si te han instruido ardientemente, con santidad, con entrega, o si te han instruido con flojera, en una forma desinteresada en las cosas del Señor. Cada quien va a producir los frutos de acuerdo a cómo usted ha sido implantado en su vida espiritual. Es como las escuelas hay buenas escuelas, hay malas escuelas, buenos maestros, malos maestros. Cada alumno, cada niño se desarrolla de acuerdo al lugar donde se ha plantado y de acuerdo a quién lo ha instruido y qué es lo que le han enseñado. Dios bendiga a la iglesia. Por ejemplo, en la actualidad se le llama a la generación actual, le dicen los científicos antiguos, le dicen la generación tonta. Y le dicen generación tonta porque la verdad es que a través de la tecnología y de la ciencia, parece ser que la tecnología nos ha hecho como tontos, hermano. Y me pongo yo ahí en primer lugar de tonto. ¿Sabes que a mi esposa siempre que tenemos que arreglar algo el teléfono le estoy preguntando, dame tu número? Porque yo no me pongo el teléfono de mi esposa. En serio, sí, fíjense que soy medio tonto, hermano. Porque yo la tengo escrito en mi WhatsApp y yo le pongo ahí el título esposa. Entonces yo veo la palabra esposa y ya eso de grabarse el 20534520, eso ya no, porque el celular lo tiene grabado. El teléfono de mi hermano Joaquín yo no me lo puedo, pero sí lo tengo en mis WhatsApp, dice Joaquín. A mí qué me importa si es 304-5, yo sé que Joaquín ese es el número de él. Entonces cuando nos preguntan a ver su número de teléfono, ahí sí lo sabemos porque es de nuestro. Pero antes me recuerdo que existieran estos celulares, porque tengo ya tiempo aquí en este lugar donde uno ocupaba esos celulares como ladrillos. Yo tuve, por cierto, un Nokia, como ladrillo grande, que eran gran cosa para ese tiempo. Yo me recuerdo que los números telefónicos los tenía aquí en la mente. Me podía el teléfono de la luz, el del agua, me podía el teléfono de la renta, me podía el teléfono de los hermanos, me podía el teléfono, el número de tarjeta 1-800-554-321 para marcar al área tal, aquí, allá, todo aquí. Pero a nomás aparecieron los celulares, ya no sé ni quién son. Por eso los científicos dicen que esta es la generación tonta, porque todo es en base a la tecnología y ahora los estudiantes no saben nada porque todo lo que lo hace es el celular. Por ejemplo, las matemáticas, hermano, pregúntale a los niños de 9º grado si se pueden las tablas de multiplicar. No la saben. No la saben, algunos no la saben. Pero el celular sí la sabe. Sí la sabe la celular. Las aplicaciones. Y de acuerdo a la enseñanza que se le ha dado, bueno, así es el fruto que una persona da. En la sociedad, en el aspecto espiritual, de acuerdo a la enseñanza, la palabra que se le da a la persona, así va a ser el fruto de los cristianos que va a dar prosperidad. Al hablar de este tema, es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque habla aspectos, fíjense, habla aspectos de la vida cotidiana, de cómo uno vive delante del Señor. Habla del aspecto sentimental, del aspecto marital, del aspecto sexual y del aspecto honrado y del aspecto honorable que todo cristiano debe tener dentro de la vida cristiana. Y aún habla este capítulo, habla, más hermano, con respecto al trabajo, con respecto a los negocios, con respecto el cómo yo me voy a defender en esta vida o lo que el Señor recomienda que hagamos como cristianos para vivir una vida. Versículo 11 dice: tranquila en el Señor. Por eso es necesario hablar esto. Dice el apóstol Pablo, porque fue el apóstol Pablo que escribió esta porción. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, hablándole a los hermanos, ahora nos habla el Señor a nosotros. Dice: rogamos, dice el apóstol, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, y así abunden más y más. Pablo dice: les ruego, les exhorto, que de la manera que ustedes aprendieron de mí, de nosotros, dice Pablo, se conduzcan como conviene.
y así agraden a Dios y abunden más y más. Pablo decía estas palabras porque él se consideraba estas palabras duele decirlas, pero lo tengo que decir, ejemplo de la grey. Y esa palabra ejemplo de la grey, no creas que es solamente para el que predica o el pastor de la iglesia. Ese ejemplo es el que tenemos que dar todo aquel que se quiere ir en el rapto de la iglesia. Ejemplo de la grey. Pablo le decía a Timoteo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza y en todo lo que sea necesario ser ejemplo. Si nos queremos ir con el Señor, tenemos que ser en conducta ejemplares. En el caso de Pablo, que era un ministro, le dice a los hermanos, yo les ruego, mira qué triste hubiera dicho Pablo que sean como Pedro, no como yo, porque yo no estoy pasando el tiempo. O sean como Juan, o sean como Lucas, no. Pablo dice, os ruego hermano que de la manera que aprendieron de nosotros, porque Pablo les había enseñado la palabra. Usted debe entender esto, que cuando usted viene a la iglesia, usted viene a aprender la palabra. Usted viene a aprender la palabra. Mi trabajo es enseñarte la palabra. Ya lo que usted quiera cantar, cante lo que quiera, porque hasta los sapos cantan y le cantan al Señor. Cante como quiera, pero mi trabajo es enseñarte la palabra, la palabra. Ahora en esta tarde toca hablar del ejemplo que Pablo decía a los hermanos de Tesalónica, de la manera que vieron cómo yo me conduje. Les ruego hermanos que se conduzcan y así ustedes abunden más y más. O sea, no se cansen ustedes de imitarme. Porque la vida de Pablo fue una vida ejemplar. Hermanos, todos anhelamos tener un ejemplo. Anhelamos tener la vida de Pablo, la unción de Pablo, la sabiduría de Pablo, la fe de Pablo. Hermano, cuando usted lee todo lo que Pablo hizo, cuando él decía, en el cuidado de la evangelización decía, no pondré fundamento sobre otro fundamento donde otro haya predicado, sino que me voy a ir a otra parte donde Cristo no haya sido predicado. La mente de Pablo era una mente visionaria. Él no estaba pensando solo en Tesalónica y Corintios. Él estaba pensando en conquistar todo el mundo para Cristo. Y lo logró, hermano. En cierto sentido lo logró. Porque todo el mundo que se conocía en el tiempo de Pablo, debido a la enseñanza que Pablo dio de parte del Señor, salieron misioneros, salieron colaboradores. Por eso la Biblia habla de un tal Bernabé, compañero de Pablo. La Biblia habla de un tal compañero llamado Silas, compañero de prisiones de Pablo. La Biblia habla de un hombre que iba a ocupar el puesto de Pablo si él partía, al cual Pablo oraba al Señor para que Timoteo llegara a ser un hombre valiente como él, llamado hijo en la fe. Pablo le decía, tú eres mi hijo amado, mi hijo en la fe, al cual le encargaba tanto que él absorbiera todo lo que él era, porque el deseo de Pablo era que cuando él partiera a la presencia del Señor, Timoteo, siendo un pastor joven, tomara la rienda del apostolado del misionero y fuera quien impartiera la palabra. Por eso Pablo les decía a los hermanos esto: les ruego que se conduzcan como conviene, así como aprendieron de nosotros. Por es que aunque yo tenga deseo de jugar fútbol y de comprarme la academia allí donde venden zapatos para jugar fútbol y irme a jugar pelota aquí con los amigos abajo ahí como loco con mis chores, yo no puedo, hermano, hacer eso, porque si no después Manaeva va a ir a jugar fútbol conmigo. Pues sí, el pastor enseñó, pues yo también voy, va a decir la hermana, ¿verdad? Nosotros no podemos, amado hermano, ser ejemplo en el aspecto mundano. Hermano, ¿y por qué se corta el pelo así como medio normal? Porque los cristianos así somos, normales. Nosotros no somos locos.
Yo no puedo venir con esa maña que se me metió, que me voy a hacer un camino de hormiga, donde va a pasar el escarabajo, después baja por aquí, y aquí es el freeway, y después sube por la 65, después llega a Tennessee, después regresa a Alabama, después llega... No puedo pasar loco. Nos vamos a cortar el pelo. ¿Cómo quiere el pelo, hermano? Normal. ¿Y qué es normal? Un poquito bajo. Pero imagínate si yo vengo todo despelucado, todos los hermanos ministros van a venir despelucados aquí. Porque el pastor es el ejemplo. Dios bendiga a la iglesia. Y ese es el compromiso. Ahora me quito yo como ministro y pongo el ejemplo de todos los hermanos que están en el altar. Porque los que están en el altar tienen la responsabilidad de también conducirse en una forma que agrade a Dios, no al vecino, ni al amigo, ni a la sociedad, que agrade a Dios. A mí qué me importa si al diablo le caigo mal, hermano. A nosotros no nos debe de importar si nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra cultura, nuestros pensamientos no es lo que el impío quiere. Lo sentimos porque nosotros vivimos a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Y a la manera de Dios es diferente. A la manera de Dios vivimos en un mundo, amados hermanos, diferente, donde vemos muerte, declaramos vida. Donde vemos enfermedad, declaramos sanidad. Donde vemos atadura, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Donde vemos condenación, declaramos salvación. Por eso la palabra dice, amado hermano, que nosotros creamos en el Señor Jesús, porque si creemos nosotros, cree tú. ¿Y qué dice? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta? Pues el problema es yo primeramente debo de creer y tragarme esto para que lo que en mí crezca pueda, amado hermano, servir de bendición para todos los hermanos y luego poder decir, hermano, así como yo he aguantado el problema, así como yo he tenido esta dificultad, también usted aguante porque a mí el Señor me ayudó. Y si el Señor me ayudó a mí, también a usted el Señor le va a ayudar. Eso era la actitud de Pablo, una vida de experiencia. Entre más experiencia tenemos en la obra, mayor consejo y exhortación le vamos a poder dar al pueblo de nuestro Señor. Pablo le dice, porque ya saben las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Todas las instrucciones, todos los consejos, toda la forma de vivir para los hermanos del tiempo, amado hermano de Pablo, habían sido dados a través del Señor, dando a entender que las palabras de Pablo, de los apóstoles, eran porque habían sido instruidos por el Señor. Entonces, al oír la palabra, les decía Pablo, ustedes saben que las instrucciones que les estamos dando de qué hacer y cómo hacer son por el Señor. Esto debe de entender usted. Por eso usted ve que cuando pasamos a predicar aquí decimos, abra su Biblia en el libro tal, capítulo tal, versículo tal. Porque no voy a hablar de mí. No vamos a hablar de nuestra persona. Vamos a hablar de las instrucciones del Señor dadas a los apóstoles y que las tenemos que repetir para que no nos vaya a ir mal en la vida y seamos gente de victoria. Así que si a usted le aburre la palabra, si a usted le aburre el mensaje, si a usted le aburre, hermano, el profundizar, el entender la verdad de Dios, usted tiene un problema. Porque toda la vida cristiana se basa en la palabra. Mire, cuando Jesús venció a Satanás en el desierto, lo venció a través de la palabra. Porque él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Mencionó la palabra. La palabra de Dios es lo importante en nuestra vida. Aún el pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo, guardarás con celo cada palabra y se la darás a tus hijos de generación en generación. ¿Qué cosa, hermano? La palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia. Ahora, Pablo les recuerda, en el versículo 3 les recuerda una exhortación necesaria.
sobre la voluntad de Dios. Muchas preguntas a veces nos hacemos y decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y nos hacemos preguntas porque a veces somos locos de la mente, estamos pensando locuras, hermano. La voluntad de Dios es que vaya a Canadá a conocer las montañas, a los osos. La voluntad de Dios es que... Y pensamos lo que creemos que es la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, hacemos cosas que no realmente son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el joven puede ser la voluntad de Dios que yo tenga muchos hijos. Pero apenas tenés 14 años. Pero tú crees que la voluntad de Dios esa es. Bueno, recuerda, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero realmente, ¿qué es la voluntad de Dios? Aquí lo dice. Y este es el problema que muchos no queremos aceptar. Dice: pues la voluntad de Dios, no la mía, sino del Señor, es vuestra santificación. El propósito de yo venir al templo no es venir a ver si vino Pipo o Pipa. No es venir a ver, amado hermano, si se inundó el templo o se llenó de agua o están flotando los hermanos. Independientemente de lo que nosotros creamos, amado hermano, en la mentalidad, la voluntad de Dios es nuestra santificación, de que seamos santos, de que seamos santos, de que seamos santos delante de Él. Que la santidad sea algo que se pueda percibir en nuestra vida. ¿Sabes qué decían del siervo Samuel? Cuando caminaba en las aldeas de Israel, el gran profeta, decían: ahí va un varón insigne. Decían eso de Samuel, porque palabra que Samuel hablaba, palabra de Dios que se cumplía. ¿Qué decían de Jesús? Mire, a veces, hermano, la gente santa es reconocida por los mismos hermanos santos. Los mismos hermanos reconocen a otras personas que viven en santidad, y por esa razón nos dicen hermanos. Es un siervo, es una sierva del Señor. Pero la santidad realmente debe de extenderse más allá, debe ser tan visible en nuestra vida como fue la vida de Jesús. Fíjese, hermano, que recuerdo que en el momento de la crucifixión, usted recuerda lo que dice la historia. Estaba Jesús en medio de dos pecadores. Dicen, los católicos dicen, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Ha oído usted esa historia? El ladrón bueno y el ladrón malo. La Biblia no dice ladrón bueno y malo. La Biblia dice pecadores, los dos eran ladrones. Los dos habían cometido grandes delitos, por los cuales iban a ser crucificados juntamente con Jesús. Oía la historia un día de uno de ellos que había robado instrumentos, utensilios del templo de Jerusalén, algo ultra sagrado, y eso, hermano, meritaba la pena de muerte. Por eso fue él declarado culpable. Otro era, según los estudios judíos históricos, dicen que el otro era un delincuente asesino. Había matado a una de las hijas de los principales sacerdotes del templo de Jerusalén. Entonces había tocado realmente la central, por lo cual él fue acusado de asesinato, porque no solamente asesinato, sino había también violado a la hija de uno de los principales sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces definitivamente era un delincuente, un asesino, era un hombre, pero que merecía estar ahí. Pero uno de ellos, que era malo y perverso, también el otro era malo y perverso, dice: si eres el Hijo de Dios, bájate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Estaba al borde de la muerte y la soberbia, el orgullo, la maldad no se le bajaba. Porque en él había maldad, esa estaba vendido al diablo ya. El otro, en el borde de la muerte, sabía que ya estaba a punto de cruzar el umbral de la mortandad. Recapacita y dice estas palabras. Viene este ladrón y reprende al que había hablado y le dice: ¿cómo puedes hablar tú esas palabras
siendo pecador, cuando este hombre es inocente y santo y no hay culpa alguna en él, pero nosotros estamos pagando por nuestros pecados? ¿Cómo sabía este pecador que el hombre crucificado, que estaba desmembrado, que estaba cortado, que estaba sangrado, que no tenía rostro ya de hombre porque había sido completamente desfigurado? ¿Cómo sabía este hombre que el que estaba crucificado era un hombre santo e inocente? Lo sabía porque la presencia del Señor era una presencia que irradiaba santidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Que estemos santificados en todo aspecto de nuestra vida. Por eso adelante dice que os apartéis de fornicación. Oiga, la santidad va, amado hermano, involucrando el aspecto, amado hermano, moral, el aspecto conyugal, el aspecto humano. Y ahí podemos hablar con respecto a los pecados sexuales que vienen y roban la santidad de la gente, y roban la santidad del hombre, y roban la santidad de la mujer. Y el propósito del Señor es que nos apartemos de la fornicación. Por eso existe el matrimonio. Toda persona que está conviviendo en una vida conyugal o marital, donde no ha habido una pluma, un lapicero, una tinta, donde usted haya firmado documentos legales que diga el juez de la corte fulano de tal, en tal día, en tal año, en tal fecha, en tal lugar, testigos fulano y fulano son parte de contraen una unión conyugal, el juez número tal, del distrito tal, yo doy testimonio tal, de aquí el testimonio fulano y de fulano, y pum, aquí está, certificado matrimonial. Toda aquella persona que está viviendo con una mujer, con un hombre, que no puede presentar un certificado matrimonial en una corte legal de esta tierra, esa persona no tiene esposa, no tiene esposo. Lo que tiene solamente es una compañera que estará con usted en el infierno por la eternidad, porque la santidad no es parte de esa unión, sino que la fornicación, llamado pecado, es el que está envolviendo esa unión. Y hermano, y cada quien vive como quiere, pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que usted, que Dios te ha creado con cuerpo, con deseo, con impulso, con belleza, puedas ejercer las funciones de tu cuerpo, amado hermano, como marido y como mujer, pero dentro de algo que no me voy a cansar de hablarlo, que se llama, ¿cómo se llama, hermano Sebastián? Matrimonio, donde el hombre puede lucirse todo lo que es, y la mujer puede mostrar toda su sensualidad y todo lo amorosa y todo lo cariñosa y todo lo que Dios hizo en ti, para que tú puedas expresar todo lo que eres como esposa, como mujer, con un solo hombre que se llama esposo. Gloria a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santificación y que nos apartemos de todo pecado sexual llamado fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí se refiere, amado hermano, a controlar. Dice la versión NTV, traducción viviente, dice a controlar nuestro propio cuerpo para vivir en santidad y honor. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si yo tengo esposa, y si usted tiene esposo, hermana preciosa, usted pueda aprender en la vida cristiana a controlar su cuerpo. ¿De qué me está hablando, hermano? Le estoy hablando de que como hombres y como mujeres estamos hechos de un material llamado carne. Y esta carne, la Biblia dice que es pecadora.
y que está viciada a todos los pecados y a todos los deseos pecaminosos que nos pueden llevar a la condenación. Y es increíble que a veces teniendo esposo y teniendo esposa, este cuerpo no lo podamos controlar. ¿Y qué significa no poderlo controlar? Según dice la palabra. Que yo tengo a mi esposa, pero yo quiero tener otra. ¿Cómo la ve, hermano? La que no dijo el hermano aquel. No sirve, dijo el hermano. ¿Cómo dice el hermano Aguirre? Va, no sirve, decía el siervo. Sí, pero yo tengo esposa. Sí, pero es que fíjese que yo me gusta la hermana fulana y yo quiero tener otra vieja, papá. Es que yo soy así, hermano, sí. Los que somos de Solón, así somos. ¿A poco? ¿A poco? Así, bueno. O sea que usted y su mujer, sí, yo la amo, la quiero y está buena y todo, pero la otra hermana está mejor que la que tengo ahorita. Y a eso se refiere, que cada uno de vosotros sepa tener su propia. Si usted tiene su propia mujer, porque usted va a estar buscando, imagínate que esté aquí una hermana, la hermana Micaela, de 22 años de edad, soltera, con los ojos verdes como los míos, hermano, blanca como un papel. La voz que tiene es una voz, pero como que es una rana hablando. No cabe en esa silla porque es una mujer que la mamá siente grandona y ya está bien chula la Micaela. Y usted, hermano, la ve y dice: ay, Dios mío, ayúdame, que se haga tu voluntad. A eso se refiere el apóstol Pablo. Que cada uno sepa tener su propia esposa. Si usted ya tiene esposa, ¿por qué tiene que estar viendo a Micaela? No es que estamos, pues sí, hermano, pues así es la vida, pues. Usted no tiene que estar viendo a Micaela, ni a Tomasa, ni a Kimberly. Si usted tiene una esposa, hermano, usted decidió vivir esa vida. Por eso el soltero, si usted no está seguro de que usted quiera a Tomasa, no te comprometas con Tomasa. Si usted siente que sin ella, hermano, no es la persona correcta y crees que va a parecer Tomatina y va a ser Tomatina mejor que Tomasa, no te metas en compromisos con nadie, porque el día que estés casado vas a caer en el pecado que la palabra del Señor dice: cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Cuando usted está casado, hermano y hermana, usted vive en una vida de santidad y honor. Es un honor decir: yo tengo mi marido, yo tengo mi mujer. Gloria a Dios. Es un honor, hermano. Es un honor llegar a tu casa y que te reciba tu mujer. Es un honor, hermano, que usted, hermana preciosa, ni que estás tan bonita, pero cuando llegas a tu casa está tu esposo y te dice: mi reina. ¿Y qué reina va a ser usted? Pero él te ve a ti como reina. Gloria a Dios. Eso es lo que te debe de importar a ti, porque eso es el matrimonio. Un mutuo encanto entre ella y él. Ayer estábamos viendo a mi niño, al chiquito que tengo, a Josías. Estaba haciendo sus cosas allí, riéndose el mocosito, y le digo a ella: está chulo mi niño, le digo. Y me dice a ella: no, es que está bonito porque usted es hermoso. A mí me importa que ella me diga eso. Yo no le voy a estar diciendo a otra hermano, usted está bien bonita, si el día que se muera ella me quedo con usted. ¿Cómo vamos a andar hablando tonterías nosotros, hermano? Mire cómo se pone usted callado. ¿Por qué? Porque esta palabra es verdadera y es espada eficaz. Tal vez aquí dentro de la iglesia estemos enamorados de Tomasina. Por eso es que la palabra es tan maravillosa, amado hermano, que parece ser que a veces somos cristianos, pero la palabra nos enseña a tener una vida de honor y santidad, de saber tener nuestros propios maridos, nuestras propias esposas. Toda tu atención, todo tu amor, todo tu cariño, todos tus ojos, todos tus comentarios, todas tus palabras tienen que ser a favor de tu marido, de tu esposa. Porque eso significa santidad y honor, un matrimonio honorable. Eso era la preocupación del Señor, y que le daba el apóstol Pablo las palabras para que todos los hermanos que estaban casados ahí vivieran una vida ordenada, honrada, una vida santa.
Una vida que cuando una hermana sale embarazada, ¡bravo! Va a haber bebé, la hermana va a tener bebé. Vamos a comer pastel. Porque es maravilloso, hermano, que nazca otra criatura de un matrimonio. ¿Y cuántos tiene, hermana? Tiene 4 meses. ¡Ay, qué bendición! ¿Y qué va a hacer? No sabemos. Y si es varón, le vamos a poner Saúl Campo como en memoria de usted, pastor, como usted. ¡Ay, gracias, hermano! Pero cuando es, ¿y cuántos meses tiene, hija? 5. ¿Qué vas a hacer? Pues mi papá dice que lo bote ya en el basurero, porque como no, el papá no se sabe quién es. Es que yo estuve con Pepe, estuve con Tomás, estuve con Arquímedes, estuve con Teófilo, y ninguno de ellos dice que es el papá, si es que no sé, hermano. Ay, está duro, ¿verdad, hermana? Sí. ¿Y usted no lo quiere adoptar? No, hija, gracias por la oferta, pero yo estoy hasta aquí, tengo a mi niño, el grande, el pequeño, gracias por la oferta, pero hermano Joaquín, ahorita a quiere adoptar, yo no paso. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Y bueno, y viene la persona y el bebé y presentamos, Señor, aquí a Pepito, Padre. Nos presentamos al Padre porque sabe quién será, y Señor igualmente bendice a la criatura porque es tuya, y a la hermana que ella pueda cambiar su vida y poder seguir adelante y entender, porque una vida de loquera no sirve para nada, pero ayúdala tú para que ella pueda comprender tu voluntad. ¿Qué fe? ¿Cómo sonó eso? Sonó triste, hermano. Gloria a Dios. ¿Hay pastel? No hay pastel. Ando pidiendo para los pañales, pues, como nadie se hace cargo, pues. Mi mamá ya me corrió de la casa, y entonces, pues, pastor, usted no tendrá para unos pañales. ¿Cuánto querés, hija? Vale 25 la caja, más te voy a dar 50 para que te compres pañales y para comida para el niño. Si querés te ayudo para aplicar para el WIC, para que le den al niño. Sí, pastor, gracias por su ayuda. Que gracias, Dios mío, ayuda a esta mujercita, porque es tan bonita y tan bruta. Esa expresión la he tenido que decir en muchas ocasiones, tan bonita y tan bruta. Tirados a la basura completamente. Porque uno de los planes que Dios tiene para con la iglesia es que tanto el joven y el viejo, todos seamos santos. Todos necesitamos ser santos. Y que nos apartemos de todo tipo de pecado sexual, como es la fornicación, y que sepamos controlar nuestros cuerpos. Por eso dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, y aunque esté viejita ya la mujer de uno, en santidad y honor. Amén, hermano. Gracias, hermano. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, que interesante este versículo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Concupiscencia, yo lo he explicado en muchas ocasiones. Deseos sexuales exagerados. ¿Sabes que hay gente que se casa por deseos sexuales exagerados y no por amor? Como los gentiles, el gentil quiere decir como el impío que no conoce a Dios, que se casa solamente porque la muchacha estaba hermosa, pues, y él sentía, ay, ya cuando es su mujer ya no la quiere. Ya cuando la mujer se le afloja los dientes y ¡pum!, se le cae el botón de Vox Bunny, ay no, qué fea está mi mujer. Porque no lo movió el amor, lo movió el deseo. Y como ya el deseo se acabó, ¿se acuerdas tú la historia del hijo de los hijos de David? De cómo una persona abusó de su propia hermana porque el deseo de él era tan fuerte que dejó hasta de comer. De Amón y Tamar. Dice que David tenía una hija hermosa. Tamar era bella, como la que te acabo de explicar. Y Amón se había enamorado de su propia hermana porque eran hijos de diferentes madres. Pero dice que él estaba tan enamorado que había dejado de comer, estaba flaco, hermano. Ya voy a empezar a ver a los hermanos aquí porque están flacos. Estaba enflaquecido y viene un amigo y le dice: ¿por qué estás flaco, Amón? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y dice Amón: es que estoy enamorado de mi hermana Tamar. Y no sé qué hacer, yo me muero de amor, es que la vi en Facebook. Ay,
Pasó viendo y hasta agarrando la imagen para ver los ojos. Le dice a su amigo: ¿y por qué no haces esto? Hacerte el enfermo, mandala a llamar, y cuando ella esté en tu cuarto y sola, pues agárratela y te la comes, pues. Está bueno, ¿verdad? Dijo el amor, ¿verdad? Porque era tanto el deseo que tenía de tocar y hartarse a esa muchacha, que a él se le fue por alto lo que son la moral, la educación, los sentimientos, el respeto, la familia, lo normal, lo ordenado, que era de pedirle a su padre: quiero que me des como mujer a Tamar porque ella es hermosa y yo la amo. Pero dice la palabra del Señor que él siguió el consejo de su hermano, se fue el enfermo. Tamar se dio cuenta y le dijo al rey, a su padre: voy a ir a ver a mi hermano, le voy a preparar unas tortas para que él coma, un pobrecito. Y cuando ella entró al cuarto donde él, dice que Amnón cerró la puerta y su hermana se disponía a darle de comer porque él estaba enfermo, le iba a dar en la boca porque él estaba hasta temblando de la fiebre, era falso. Y cuando él vio que estaba solo en la recámara, viene y la toma y la abusa de ella. Ella le dice: detente, si tanto me amas, pídeme a mi padre y mi padre te dará. Pero él estaba tan obsesionado en su concupiscencia y deseo que él abusó de ella. Y cuando terminó de abusar de su hermana Tamar, dice que sintió repugnancia por ella y le dijo: salte de mi cuarto. Y dice, y la odió más que el amor que él dijo tener por ella. Vea que los hombres somos locos, hermano. Gloria a Dios. Y entonces la hermana, al sentirse humillada, viene y se rompe los vestidos, porque el romperse los vestidos para las hijas de Israel significaba: he sido violada. Y empezó a gritar: me han violado, porque si ella no gritaba, a ella la mataban por ser fornicaria según la ley de Israel. Ese se descontroló, no pudo controlar su cuerpo. Un gran ejemplo que la palabra del Señor deja, como los impíos que no conocen a Dios, porque el impío así es. Mire, un día, porque hay gente que no viene a la congregación. Mire, conozco muchas personas que las invitamos, nunca van a venir, porque la vida de ellos es tan desordenada que no quieren aceptar la luz del evangelio en su vida. Me dice un amigo: mira, vos tengo una suegra. Ajá, le digo: ¿y qué pasa? Si quieres te la paso. ¿Cómo así? Le digo: es que está joven, tiene 30 años y está bonita. Si quieres, dame $40 y yo te la paso. ¿A quién? ¿A tu suegra? Sí. Así está de loca la gente aquí, mi hermano. Por eso esa gente dice: un día tal vez voy a tu iglesia. Nunca van a venir. Porque si oyeran esta palabra, la cual usted está oyendo y que ya vamos a terminar porque la hora se le acabó, serían confrontados. Porque una de las cosas que Dios pide a la gente que entra al templo del Señor es nuestra santificación. A él no le importa si usted trae una Biblia grande, sanguinario, la falda larga, falda corta. Tampoco voy a venir en bikini, hermano. Me refiero a la vestimenta. A él no le importa si usted viene peinado. Hermano, si usted viene sin bañarse, lo importante es que esté en la casa de Jehová oyendo su palabra. Al Señor le importa nuestra santidad. Y me refiero a esto porque me recuerdo a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: andaba vestido con piel de animal, comía saltamontes y comía miel. ¿Se puede imaginar usted el aliento de un hombre comiendo insectos, hermano? ¿Se puede imaginar usted que el hombre, en vez de ponerse una túnica de tela, él andaba con piel de camello, como loco? Pero dice la palabra que era un hombre santo que predicaba el bautismo para arrepentimiento, que fue el que tuvo el privilegio de bautizar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. A él no le importa si usted se pone piel de caballo, de camello, o si usted se pone loción de flores, de rosa, de coco, de canela o de menta, o si es de la Family Dollar, de $1, de 40. A él no le importa, hermano. A mí me importa que usted venga bañado para que no apeste el templo, pero en cuanto a lo espiritual,
Ni siquiera le importa al Señor si usted se lava las manos para comer o no se las lava, porque ese es tu problema. Si usted le da diarrea es porque usted es un cochino que no se lava las manos cuando va al baño. Hace un día entraba a Walmart y estaba yo ahí en la parte del baño, salió una persona, estaba en sus necesidades, salió, cerró la puerta y se fue a servir hamburguesas, las cuales yo compro, y uno piensa que está limpio, a saber qué tocó con su mano, y uno se enferma. Por eso la palabra dice que tenemos que orar por nuestros alimentos. Y digo esto porque Pedro era uno que no tenía la costumbre de lavarse las manos antes de comer, pues era un pescador. Y los fariseos lo vieron y dijeron: Señor, tus discípulos no se lavan las manos. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan cochinos? Y el Señor dice: pues lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca sale para la letrina, sale para el inodoro, sale para el baño. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón, porque lo que hay en el corazón sale por la boca, y ahí sale homicidios, adulterios, fornicaciones, concupiscencia. A Él importa nuestra santidad. Gloria a Dios. Que usted lustró zapatos hoy para venir, no me importa. A Él le importa que usted venga en santidad. Si usted no ha comido, eso no es importante. Lo importante es que usted esté en santidad. Gloria a Dios. Es lo que al Señor le importa, que no seamos como los mundanos, los gentiles que no conocen a Dios, que no pueden controlar sus cuerpos. Si usted es una persona débil que no puede controlar su mente y que ve por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por todas las redes sociales y se descontrola y está enamorado de todo el mundo, mire, hermano, le recomiendo que me regale su iPhone que tiene para ponerlo en grabaciones aquí y se compre de esos que son tapitas, que solamente es el número, para que tu mente no se enferme. Yo bendiga a la iglesia. Porque lo que Dios quiere de usted, estimado hermano y hermana preciosa, es que usted sea santa, que usted sea santo, no en compasión de concupiscencia. Nosotros no podemos ser locos. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Fíjese, termino ya. Yo leía este versículo en la versión NTV, y esa, por cierto, ahora me pedí una Biblia de esa porque quiero predicar en esa Biblia más entendible para ustedes, hermano. Y dice, la escribí para usted, y dice, el versículo 6 dice así: nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Está hablando el Señor a través de Pablo. Cuidado con tener relaciones sexuales con la esposa de otro hermano, porque el Señor es vengador de estos pecados y ya se los hemos advertido solemnemente, decía el apóstol Pablo. Imagínate qué tremendo, hermano. Por eso la iglesia primitiva apostólica era santa, Nadie se andaba enamorando de ninguna esposa de otro hermano. Ahora sí, hermano, el pastor tal se robó la hermana tal. Yo conozco pastores que dejaron mi país y se vinieron para California y dejaron a sus esposas ya señoras con 5 niños, y ellos se vinieron con morras de 24 años. Ahí están predicando en California, porque como en California todo el mundo llega. Usted es casado. No, soy soltero, dice la gente sin vergüenza. Ahí está predicando el pastor con una muchacha calidad bonita y su esposa verdadera tirada, manteniendo, trabajando en la maquila a sus 5 niños. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Por eso las hermanas tienen miedo a los pastores. No le des la mano al pastor Saúl Campos, porque ese viejo se ve que es pícaro. Fíjate que me apretó la mano así y yo sentí como algo ahí. Cuidado, porque usted está traumado. Te ves, alguien te saludó un día y te apretó y hasta te pasó un papelito: la amo, hermana. Uy. Y usted cree que todos. Fíjate que yo en mi vida ministerial he tenido experiencia de personas de hermanas que me han saludado, pero que me han acariciado la mano como diciéndome: papacito. ¿Y sabes lo que hago yo? Dios le bendiga. Me hago loco y no me quedo ahí. Ay, tú también, no. Y esto cuesta, hermano. Y esto cuesta. Pero si usted se quiere ir al cielo, tenemos que tener algo que se llama santidad. Y cuando hay santidad, hay respeto.
Gloria a Y si Dios. usted no quiere tener respeto por nada, ni por la vida, ni por el Señor, la puerta está abierta. Y le decimos lo mismo que le dijo el Señor a Pedro. ¿Te quieres ir tú también? No, Señor, porque solo tú tienes palabra eterna. Entonces, aguante. Aguante. Termino ya, le decía un hermano precioso, le decía, ¿cómo se siente? Y me decía,